Bien. En el uso de la voz, el senador Guillermo Anaya. Gracias. Muy breve. Dos preguntas puntuales. Dos. Una, dos. La primera, ¿cómo ve usted, licenciado, la participación del ejército en actividades de seguridad pública? Número uno. Correcto. Número dos, ¿y qué papel debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los operativos que se realizan para prevenir y para proteger precisamente los derechos humanos en estos operativos que se realizan? Muchas gracias. Gracias, senador Guillermo Anaya. Con mucho gusto. Me parece que, y le agradezco el tema, la pregunta, porque se trata de un tema muy delicado para el momento que vivimos en el país. La intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública se tiene que guiar por los siguientes principios. En primer lugar, debe ser una intervención excepcional. La intervención natural en materia de seguridad pública corresponde a la policía y a los cuerpos preventivos. Sin embargo, como lo ha dicho la Corte, puede intervenir el Ejército, pero siempre, como digo, de manera excepcional, cuando las circunstancias lo ameritan, y en segundo término, cuando lo tiene que hacer de manera complementaria. Lo que quiere decir es que a la par que se da entrada al Ejército para que realice esta función de coadyuvancia, se tiene que trabajar de manera subsidiaria para que las policías generen la suficiente capacidad de manera que ya no se necesite que esté el Ejército. Por eso se habla también de temporalidad. El principio fundamental sobre el cual se debe guiar la actuación del Ejército, por supuesto, es el respeto a los derechos humanos. No hay, de ninguna manera, excepción al respeto a los derechos humanos y, entre otras cosas, al principio de legalidad en la actuación del Ejército en las materias de seguridad. Y hay un punto más que me quisiera también referir, y es el tema de la rendición de cuentas. Cuando el Ejército actúa en materia de seguridad, también queda sujeto a la vigilancia y al control de la legalidad. Es decir, debe haber un sistema de justicia el cual garantice que su actuación se haga conforme a la ley. Ese principio que conecta con el tema del fuero militar es, desde mi punto de vista, un tema al que tenemos que entrar y tenemos que revisar. ¿Por qué razón lo digo? Lo digo porque las circunstancias han cambiado de cuando se estableció las reglas constitucionales y legales de este fuero o de este sistema de justicia militar, en donde no nos encontramos en la posición actual donde el Ejército está en permanente contacto con la ciudadanía y en donde, por lo tanto, las posibilidades, lo dicen las propias estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son mucho mayores. En ese sentido, diría yo que es un tema que se tiene que revisar y que se tiene que definir claramente cuáles son los alcances, porque además hay un punto muy importante. A quien más fortalece que se respeten los derechos humanos en la intervención del Ejército es al Ejército mismo. Lo fortalece institucionalmente. La CNDH puede intervenir, tiene facultades justamente de prevención, refiriéndome a la segunda pregunta, de acompañamiento, y esa sería mi propuesta. Yo creo que en la materia de seguridad pública, la Comisión Nacional le ha faltado esto que señalaba yo en mi programa, de ser mucho más proactiva, de adelantarse a los problemas. La presencia de observación es una de las funciones que puede hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero debe ser una observación efectiva. Quiero, por ejemplo, referirme a un caso, si todavía me da el tiempo, que me hizo a mí reflexionar mucho sobre esta observación. En el caso de Atenco, en aquel episodio que duro para el país y para la sociedad en México, hubo observadores de los derechos humanos y sin embargo se sucedieron violaciones que después fueron confirmadas por la propia comisión. Ese tipo de observación formal no es a la que yo me refiero. Es una observación que realmente sea presencia efectiva, física, en las situaciones donde se pueden dar estas violaciones a derechos humanos. Senador, ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Ha solicitado, hará
uso de su derecho de réplica el senador Pablo Gómez. ¿De réplica? Aquí me distraje con mi tocayo, perdón. Entonces, hará uso de su derecho de presentar su pregunta el señor Pablo Gómez y también tiene derecho a réplica si así lo quiere. No se la estamos privando. Ni se la sugiero ni se la privo, anticipadamente. En el uso de la voz, el senador Pablo Gómez. Muchas gracias, presidente. En el documento que usted presentó al Senado, para darle sustento a su postulación, tiene usted un punto 11 que dice asuntos religiosos, me llamó la atención, porque los asuntos religiosos son, de acuerdo con la ley, algo que atiende la Secretaría de Gobernación. Y tiene usted dos párrafos que me resultan muy confusos. Dice que el impacto de que las religiones tienen sobre la perspectiva, desarrollo, difusión y protección de los derechos humanos en nuestra sociedad es muy relevante. Yo no discuto eso. Además, la labor humanitaria que realizan estas organizaciones es muy amplia, por cosa que tampoco discuto, pero dudo. Y luego dice, por lo que deben ser incluidas como aliadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la lucha por el respeto de los derechos humanos, al igual que su difusión. Pero luego viene, además de esto de la alianza, porque usted sabe que el Estado no se puede aliar con ninguna institución eclesial. Tiene que garantizar la libertad religiosa, eso sí, y es un derecho humano la libertad religiosa, y lo debe garantizar todo el Estado y lo debe proteger la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto lo tengo muy claro, pero yo me refiero aquí a su expresión aliadas, ya las alianzas pues son lazos comunes, ¿no? Ya es otra cosa. Me resulta confuso eso, y me resulta confuso el siguiente párrafo. A través de acciones concretas y diálogo abierto con los dirigentes religiosos, lo cual me parece muy bien, y propiciando un ambiente de convivencia y tolerancia entre los individuos y grupos de distintos credos, enfocados en el tema del respeto y difusión a los derechos humanos. Ahí ya como que la confusión aumenta, porque dudo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga como función acercar a las jerarquías de las distintas religiones para que conversen, cosa que hacen, según entiendo, por su propia decisión, lo cual me da mucho gusto, y lo hacen ellos como quieran, sin intervención del Estado y mucho menos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ahí esa función sí que no se la veo yo a la comisión,